panel lo vamos a hacer un poquito diferente a los otros. Mi nombre es Pedro Ascue, yo soy el presidente y director general de JLL en México y el chairman de Latinoamérica. El formato que vamos a seguir aquí es un poco diferente. Primero le voy a pedir a los diferentes distinguidos panelistas que por favor se presenten y nos den brevemente una descripción de sus actividades. Charles, ¿por qué no empezamos contigo ya que estás al lado izquierdo lejano mío? Nada más que nos platiques un poquito. Gracias, Pedro. Yo soy Charles Ellman, estoy representando a Parks Desarrolladora, empresa dedicada al desarrollo de inmuebles, particularmente dedicados al sector industrial, comercial y corporativo y hotelero, no tanto al sector de vivienda. Manuel. Buenas tardes a todos. Manuel Gutiérrez Salorio, yo soy director de banca de inversión en Credit Suisse, responsable de la cobertura de bienes raíces. Principalmente mi actividad en los últimos años se ha enfocado en actuar como locador para distintas emisores, varias fibras. Nos ha tocado participar en la gran mayoría de las colocaciones de fibra 1 de equity, de deuda. También hemos estado con algunas otras fibras como Prologis, Fibra In. Hemos participado también en varias colocaciones de SECADES, varias colocaciones de deuda de fibras y también en desarrolladores, ¿no? Con Vesta, por ejemplo, hemos hecho el IPO y 2 follow-ons. Entonces, muy activo en el sector de mercado de capitales y gracias por la invitación, Pedro. Joaquín. Gracias, Pedro. Joaquín de Monet, de Palisades Capital. Es una empresa que fundé hace 2 años. Es un investment manager que maneja una serie de fondos y cuentas separadas, principalmente de México, con gente de México, inversionistas de México, dedicado a invertir en edificios de oficinas en Estados Unidos. Ok. Bueno, para empezar lo que quisiera es usar algunos… ¿Quieres que me presente perdón, yo rápido? me falta Perdón, José. Vi que se te pasó en el orden. Perdón, perdón. No te preocupes, Pedro. Yo soy Pepe Chabot, represento un grupo que se llama Quiero Casa. Somos un desarrollador local en el Valle de México, que lo que más hacemos es vivienda. Hacemos alrededor de 1,700 viviendas en el Distrito Federal cada año en diferentes valores de precio, desde 600,000 pesos hasta 12 millones de pesos. Hacemos algunos proyectos de usos mixtos y de oficinas, entre 3 y 4 proyectos al mismo tiempo, y buscamos entrar a diferentes sectores inmobiliarios en donde a veces vemos huecos en el mercado. Por ejemplo, ahorita estamos innovando con una primera propiedad de assisted living, de senior living en México, que es el primer build to suit de senior living en México. Perfecto. Bueno, lo que quería hacer al principio del panel es usar una presentación que JLL acaba de terminar, en la cual de una forma rápida y concisa les puede dar una idea en cuál es el estado de los mercados de capital globales inmobiliarios. Quiero usar esto para poner las cosas en contexto, después tratándolas de aterrizar con el tema mexicano y tratar de redondear los comentarios que oímos en los paneles anteriores. De una manera rápida, esta gráfica lo que describe es más o menos cuál es el volumen de operaciones inmobiliarias que hay en el mundo. Para darles una idea, este mercado tiene una actividad de aproximadamente 180 billones de dólares trimestrales. Nada más para poner las cosas un poquito en contexto. El mercado mexicano es de aproximadamente entre 5 y 10 billones anuales. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en la que sigue, les puedo comentar que el mercado más grande y por mucho es el de Estados Unidos. Hay muchísimo capital local, como lo pueden ver en la línea gris. El otro capital rojo que se ve es el que viene de fuera de los Estados Unidos. En segundo lugar está Inglaterra, luego vendría Alemania, Japón,
y China. China no aparecía en estas gráficas hace unos años. Siguiendo, de todas las operaciones que existen en el tema inmobiliario, de las cuales nosotros analizamos, más del 50% se llevan a cabo en los Estados Unidos. Más del 50% del volumen de inversión se lleva a cabo en nuestro país del norte. Ahora, ¿dónde se lleva a cabo esta inversión? Aquí podemos ver que en las barras rojas son inversiones en oficinas. Luego la parte de centros comerciales es el gris oscuro, industrial viene siendo el gris claro, hoteles en naranja y otro producto es en amarillo. Por mucho, las inversiones más importantes a nivel mundial están en el tema de las oficinas. Es el mercado por mucho el más grande. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver los volúmenes de inversión de más de 80 billones de dólares trimestrales en oficinas. Ahora, vamos a poner en la que sigue un poquito un contexto de cómo compara México. En el año 2015, en lo que llevamos del año, en el year to date, como le llamamos, por mucho la ciudad que más inversión ha captado es Nueva York. La que sigue es Londres, luego Tokio, Los Ángeles. Pero fíjense las diferencias que hay, por ejemplo, entre Los Ángeles y Nueva York. Nueva York es 3 veces el tamaño de Nueva York. Y luego, por ejemplo, si tomamos a París, pues París viene siendo una fracción pequeña en volumen de inversión comparado con Nueva York. México, más o menos calculamos que como comparativo sería alrededor de 4 y pico billones de dólares. O sea, imagínense, como país andamos en el 10% de la ciudad de Nueva York. Los 10 principales receptores de capital de inversiones extranjeras, como lo pueden ver aquí, son Londres, Nueva York, Tokio, Chicago. Otra gráfica que más o menos explica lo mismo, vemos a Nueva York como el líder. Y luego, por ejemplo, la Ciudad de México ni siquiera aparece en esta gráfica. Vemos ciudades como Dallas con alrededor de 5 billones de dólares. Son las ciudades que atraen la mayor cantidad de capital son infinitamente más exitosas. Esta gráfica no le voy a dedicar mucho tiempo, pero estos son los flujos de dinero que entran al tema inmobiliario. Y hoy por hoy hay inversionistas de todo el mundo, activos en todas las regiones del mundo. Aquí, por ejemplo, en la que sigue, si comparamos Estados Unidos con Europa, vemos que más o menos, si juntamos todos los países de Europa, son un poquito mayores al desempeño inmobiliario que existe en Estados Unidos, y los países de Asia-Pacífico vienen siendo los mucho menores. Aquí, por ejemplo, el tema de Américas incluye todo lo que es Latinoamérica, no nada más Estados Unidos. Ahora, hay perdón. ¿Cómo voy para atrás? Déjenme aquí. Esta gráfica lo que describe rápidamente es que en el mundo, por ejemplo, en el tema de Norteamérica, hay más de 140 billones de dólares que han sido levantados, que podrían ser invertidos en temas inmobiliarios. Es dinero que ya está destinado y levantado. En Europa hay otros 80 billones, en Asia alrededor hay otros 30 y tantos, y el resto del mundo habrá 10 billones. Entonces, la cantidad de dinero que existe, que se puede invertir en inmuebles, es verdaderamente increíble. Ahora, ¿cuál es el tamaño de este mercado a nivel mundial? El mercado de inversiones inmobiliarias lo estimamos nosotros entre 740 y 760
billones de dólares para el año 2015. Ahora, si nosotros podemos saber las diferentes ciudades importantes, hay algunas en las cuales vemos crecimientos en rentas y otras que vemos crecimientos en los valores de los inmuebles, ya sea por compresión, por los cap rates o por el mismo crecimiento de las rentas. Como ustedes verán, México hoy por hoy es un mercado que no esperamos nosotros grandes crecimientos ni en las rentas ni en los valores de capitalización de los inmuebles. Creo que hay mucha competencia y la situación dinámica, incluyendo, por ejemplo, la devaluación del peso de más del 20%, pues ha venido a afectar el dinamismo en el mercado. Pero si consideramos los 26 países más importantes, esto nos da que vemos un crecimiento aproximadamente del 7.8% este año. Una manera interesante es que aquí hay una gráfica que muestra cómo ha cambiado los cap rates de las oficinas prime en el mundo. Estos son los edificios más atractivos a nivel mundial. Muchos de ellos están, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, en París, etcétera. Y aquí vemos que, por ejemplo, en los años del 2007, este tipo de cap rates andaban alrededor de 5.44, llegó la crisis, subieron al 6.83, hoy más o menos andan alrededor del 4.86. Esto en mi opinión, quiere decir que aunque suban las tasas de interés y hay algún rebote en este tipo de cap rates, yo no creo que sean movimientos sumamente altos. En esta gráfica vemos la concentración de las diferentes actividades de inversión que existen. Y aquí vemos en la gráfica hasta la derecha, del 2014, de los 750 billones de dólares que les platicaba. Ustedes verán que Latinoamérica es una parte muy, muy pequeña de las inversiones que existen en este sector, por lo cual creo que existe una gran posibilidad de crecimiento. En el año 2014, curiosamente, uno de los activos que mejores rendimientos tuvo fueron todos los estos securities que fueron listados públicamente. Los REITs, etcétera, en la Bolsa de Nueva York subieron muchísimo más que las acciones. Aquí vemos más o menos cómo esperamos que haya cambios en las rentas en los diferentes importantes mercados del mundo. Vemos, por ejemplo, que la Ciudad de México creemos que va a tener movimientos modestos, sobre todo cuando los comparamos contra lo que esperamos en lugares como Londres, San Francisco, Hong Kong. Y pues no de una manera sorprendente, el lugar donde ha habido rentas más a la baja es Moscú. Esta me la voy a brincar. Esta gráfica es interesante porque nosotros sumamos toda la construcción de edificios de oficinas en el mundo y aquí vemos cómo se ha venido recuperando el desarrollo de nuevos proyectos y vemos cómo en el año de 2015 esperamos que más o menos se entreguen en el mercado alrededor de 15 millones de metros cuadrados. Y como vemos, pues muchísimo de este crecimiento se está dando en Asia-Pacífico y en menor medida Europa y Estados Unidos, aunque bajó mucho después de la crisis, vemos que se va a recuperar fuertemente. Bueno, el último slide que les quería pasar es el tema de las desocupaciones de diferentes mercados. Pues, no sorprendentemente, uno de los peores mercados que existe hoy en el mundo es el mercado de Sao Paulo. Dado a la crisis brasileña, existe una tasa de desocupación de cerca del 25%. En México la tasa de desocupación se ha aumentado un poquito, anda alrededor del 12%,
y aquí vemos cómo hay mercados como San Francisco que tienen tasas de desocupación mucho más bajas, y esto es porque son lugares que es muchísimo más difícil hacer proyectos. Entonces, este es más o menos el preámbulo del panorama mundial. Entonces, yo quisiera pasar primero con Charles. Charles y su equipo de asociados en la Fibra 1 han sido sumamente exitosos en encontrar oportunidades tanto de desarrollo como de adquisiciones. Por mucho es la fibra que ha sido más exitosa en agregar una cantidad importante de inmuebles. Quería preguntarle a Charles, él cómo ve el ambiente actual en México, cómo cree que le sea fácil a su grupo el seguir invirtiendo en nuevos proyectos que a su vez se le puedan vender a la fibra. ¿Cuál es tu perspectiva, Charles, al respecto? Sí, gracias, Pedro. Yo creo que es muy importante mencionar la fuerza y la importancia que tienen hoy las fibras en México, porque las fibras, como todos sabemos, agilizan, simplifican, pero sobre todo aceleran el crecimiento inmobiliario. Hace rato escuché una parchita del panel anterior y mencionaban alguna preocupación porque algunas de las fibras están incluso cotizando debajo de su valor de IPO o debajo del valor de los activos. Y creo que es un tema temporal. No quiero hablar de todas las fibras, ¿no? Pero los inversionistas buscan cada vez mayores retornos y menos riesgos, y aún así no están contentos. Entonces, para lograr esos mayores retornos es muy importante seguir con la parte de development. Hay que encontrar propiedades que hagan sentido, hay que encontrar ese premio en los retornos que solo se encuentra si haces el trabajo de desarrollo. Y lo que está pasando es que creo que los jugadores principales estamos previendo pues eso, estamos buscando todos oportunidades, estamos anticipando una demanda. Te voy a dar un ejemplo, las oficinas en Paseo de la Reforma. Nosotros veíamos una reforma energética que podía traer varias empresas con mucha demanda de oficinas nuevas, y creo que varios de nosotros decidimos construir edificios especulativos en Reforma, sabiendo que la demanda no la tenemos hoy, pero ahí viene. Entonces creo que hay que ser pacientes, creo que es un tema temporal, creo que nosotros somos optimistas en la subida de las rentas, ahí estoy hablando de forma generalizada en el país, en base a nuestros comparables. Hace rato mencionabas que 50% de las transacciones inmobiliarias suceden, más del 50% suceden en Estados Unidos. Bueno, pues eso no es de a gratis, ¿no? Además de la economía que tiene Estados Unidos, tienen métodos de financiamiento mucho más fáciles, tantas fibras que hay allá y que nosotros no teníamos hace 5 años. Ahora ya es mucho más fácil invertir para los fondos extranjeros, ¿no? Principalmente. Creo que hay que dimensionar eso, y creo que todavía queda mucho tranche para nuevos proyectos. Nosotros en particular, nuestra filosofía son 3 puntos, que es location, location, location. Eso es lo que estamos buscando, proyectos bien ubicados. Después viene el inquilino, después viene si están rentados, después vienen las tasas de interés y al final viene el cap rate. O sea, creo que ahorita mencionabas los cap rates, creo que el cap rate solito no se puede ni se debe analizar, porque es el último de los ingredientes. Primero hay que buscar la ubicación, después hay que buscar qué tipo de producto es, después hay que ver el mercado, cómo está la demanda, después los inquilinos, el plazo de los contratos. Al final, entonces ya hablaremos de cap rates y analizaremos los cap rates. Entonces creo que hay buenas oportunidades de crecimiento, somos muy optimistas en el crecimiento del país y de la parte inmobiliaria. También mencionaban, es que ¿cómo le hacen las fibras para seguir creciendo? Bueno, pues sabemos que solo tenemos 2 maneras, ¿no? Tenemos o levantamos capital o buscamos el mercado de deuda. Y lanzó Fibra 1, hace rato lo mencionaban, un CECADE para desarrollo. Hemos tenido muy buena respuesta. Entonces vemos la parte de desarrollo
importantes, sin pasar de cierto porcentaje, porque el riesgo también los inversionistas, sobre todo los fondos institucionales, lo quieren limitar. Entonces no hay manera de lograr las dos cosas, ¿no? Pues obviamente el development tiene cierto riesgo, pero eleva los rendimientos y creo que pues hacia allá vamos. Manuel, nos quejamos en México que hay veces no tenemos suficientes vehículos de inversión, que las cosas están más complicadas, pero por otro lado veo yo que Fibra 1 logró levantar un CECADE cuando tiene una fibra, cuando normalmente hacer eso en otros países hubiera sido sumamente complicado por conflictos o veto a hacer que otras implicaciones. Aquí no, aquí fue muy bien recibido. ¿Cómo lo puedes explicar que encontremos este tipo de esquemas en México de una manera exitosa? Yo creo que hay varios factores por los cuales Fibra 1, yo creo que a diferencia de los otros países, aquí los inversionistas están buscando escala y flexibilidad, ¿no? Como tú bien sabes, de todos estos mercados que comentabas, pues ya se ha vuelto mercados muy especializados, ¿no? Tienes el REIT de oficinas, el REIT de vivienda en renta, de comercial, etcétera, etcétera. Y aquí lo que estamos viendo nosotros en las colocaciones que hacemos, el inversionista quiere liquidez, ¿no? Fibra 1 ya, por ejemplo, es una acción que ya tradea $8 millones al día y están buscando diversificación al mismo tiempo. El mismo caso también de Fibra 1 es un buen ejemplo, que está bien diversificado en oficinas, comercial, usos mixtos, industrial, etcétera, etcétera. Y sobre todo también están buscando flexibilidad, ¿no? Como alguien decía en el panel anterior, los cap rates se han apretado, creo que sí es cierto, por toda la actividad y todo el capital que ha levantado las fibras. Entonces el inversionista, muchos inversionistas están viendo más valor en el desarrollo, ¿no? Entonces creo que la colocación de Fibra 1 fue exitosa del CECADE en particular. ¿Por qué? Porque esos inversionistas sí están viendo que va a haber más valor en el desarrollo, que están muy competidos ahorita los portafolios por todo el capital que han estado levantando las fibras. Entonces yo creo que parte de ese éxito que han tenido y que muchos jugadores también están teniendo, otro ejemplo es Vesta, ¿no? Es tener esa flexibilidad de si está muy caliente y muy caro el mercado ahorita para propiedades estabilizadas, el tener la flexibilidad de enfocar un poco más el desarrollo, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Yo también difiero un poco de lo que se comentó en el panel anterior. Yo creo que todavía hay muchos vehículos en México para buenos proyectos y las mismas fibras pueden levantar más capital. La realidad es que ha sido muy disciplinado el mercado en México. Estamos viendo loan to values de entre el 20 y 30%. Como saben, las fibras, la regulación están topadas en 50%, pero pues todavía hay cancha para apalancar más. Sigue el mercado de los CECADES. Estamos viendo otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, se colocó el primer mortgage REIT en México, que lo colocamos el año pasado, ¿no? Están entrando también, por ejemplo, este nuevo formato de la bolsa, que eso es un punto importante, porque aquí siempre en estos paneles oigo fibras y tienen que ser colocaciones de 300, 400 millones de dólares, y no es el caso. Estamos viendo un segmento en la bolsa, un segmento de inversionistas institucionales que están buscando cosas más pequeñas. Yo creo que mientras siga habiendo buenos proyectos en México con buenos fundamentales, yo creo que hay muchos vehículos de distinta índola que van a estar financiando estos proyectos, ¿no? Vimos, por ejemplo, la primera empresa de real estate que colocó en el segmento de la bolsa, en el SAPIB, que es un segmento abajo, una colocación de $50 millones. Ahorita se acaba de anunciar este nuevo mercado que está sponsoreando Enlace, que va a competir por la bolsa. Entonces, sí creemos que hay muchos vehículos todavía, hay muchas fuentes de financiamiento que no solo van a estar alimentando las fibras, sino desarrolladores y jugadores más pequeños, ¿no? Y yo creo que los jugadores bien establecidos que están creando un buen track record, como el caso de Finsa, que acaba de cerrar un nuevo CECADE, yo creo que va a ser siendo muy interesante, ¿no? Y todo esto, yo desde mi punto se debe, aunque ha habido un boom de fibras y sí salieron muchas y a lo mejor a cap rates apretadas algunas, pero yo creo que es parte de cualquier mercado que siempre pues hay un boom, va a haber una época de corrección. Yo creo que parte de esto tiene que ver pues la salida más el panorama macro, ¿no? La salida de todos estos hedge funds, y estamos viendo hedge funds que se están saliendo de mercados emergentes
pues de gran nombre, muy grandes. Hoy, por ejemplo, vimos a BlackRock anunciar el cierre de un hedge fund. Entonces yo creo que parte de la corrección que ha habido en las fibras ha sido toda esta salida del dinero de mercados emergentes, y nosotros creemos que los fundamentales están, no estamos viendo, como decía Charles, por ejemplo, nosotros lo comparamos mucho con Brasil, ¿no? Brasil fue un boom así, creo que nosotros vamos a un paso más gradual, un poco más disciplinado, menos palanca. Entonces yo sí creo que todavía hay mucho camino por recorrer, pero ir volviendo a tu pregunta del principio, creo que depende del inversionista, ¿no? Hay inversionistas, los institucionales que vemos en Estados Unidos, en Europa, lo que quieren ahorita es tamaño, diversificación y liquidez, sobre todo por cómo está el entorno actual, pero también hay jugadores de capital privado o más patrimoniales que son más pacientes y que están dispuestos a jugar a más largo plazo y siguen viendo los fundamentales muy sólidos en México. Yo estaba revisando la lista de las operaciones más importantes del mundo, ya no digas las de México, y la inmensa mayoría no incluye ni REITs, ni fibras, ni nada. Son muchísimos de ellos fondos de capital privado. Una de las cosas que siempre me ha maravillado desde que abrí la oficina es la enorme capacidad de los desarrolladores mexicanos, de los cuales JLL tiene la gran fortuna de que son uno de nuestros pilares de negocios, porque fibras, no fibras, tiempos buenos, malos, ellos, no sé, tienen una enorme capacidad para levantar dinero. Nosotros ahorita estamos en un concurso de una propiedad que vale muchísimos millones de dólares. Los finalistas no son ni las fibras ni los fondos, son los clásicos desarrolladores mexicanos que entienden el mercado y que tienen un enorme poder de convocatoria, no sé si en su iglesia, su sinagoga o donde sea, pero para eso que le quería preguntar a José, al final de cuentas, muchísimo de lo que vemos que se ha construido en México se ha construido por ese tipo de jugadores y se sigue construyendo. ¿Cómo le hacen, José? ¿Por qué son tan exitosos? Ahí no hay fibras, no hay secades, pero velos, son no nada más hacen grandes proyectos, yo creo que son de las gentes más importantes en el sector. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, yo creo que a pesar de que conforme empiezan a aparecer alternativas de inversión o para adquisición de inmuebles como las fibras o para desarrollo de inmuebles como los fondos de inversión o los SECADES, que lo bueno es que mucho del capital que está detrás de las fibras o los SECADES es capital mexicano, es capital de Afores, que está aquí para quedarse y para invertir. Son esos jugadores privados o somos esos jugadores privados con fondos de Friends and Family, que a veces ya no solo son Friends and Family, sino que son Friends de los Friends de los Friends. Empezamos a hacer proyectos conforme vamos construyendo una reputación en un mercado, conforme vamos conociendo un mercado, empezamos a ver oportunidades que nos permiten hacer proyectos en donde cada vez podamos tener una profundidad mucho mayor de inversionistas. Los inversionistas privados, que su alternativa es tener el dinero en el banco, recibir los retornos que reciben en el banco, tener el dinero en la bolsa, siempre tienen esa percepción de que su dinero está más seguro en ladrillos y que está más seguro en un desarrollo inmobiliario. Y es así como grupos como el nuestro y muchos otros grupos los ves haciendo proyectos de cientos de millones de dólares, proyectos nosotros algunos de los proyectos grandes que hoy estamos haciendo es un proyecto en Polanco, en Periférico y Ejército Nacional, de oficinas, en donde vamos a hacer 50,000 metros rentables de oficinas. Es un proyecto que excede los 100 millones de dólares de inversión y que todos los inversionistas son inversionistas privados, y así hay muchos grupos locales que conocen muy bien el mercado, que han ido construyendo constantemente una reputación y que por lo tanto pueden acceder a fuentes de financiamiento de Friends and Family que les permitan hacer negocios más profundos. Lo mismo hemos hecho nosotros en el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, pues es un tema revolvente en el que no son inversiones patrimoniales, pero como comentaba Charles, en el tema del desarrollo lo que se permite es llegar a retornos más importantes y no conformarte con un cap rate del 6 o del 8 o del 10%, sino tratar de buscar tasas internas de retorno más atractivas
arriba del 10%, incluso cercanas al 20%, y lo que hemos hecho es lo mismo, crear una especie de fondos con Friends and Family en donde vamos comprando proyectos con los que vamos desarrollando proyectos de vivienda, y conforme se va venciendo el plazo de los fondos, los 8 o los 10 años destinados, se les va devolviendo el dinero a esos Friends and Family para abrir nuevos fondos. Y creo que ese tipo de inversionistas son inversionistas no despreciables, que no hay que despreciar, que son muy activos, muy pujantes, que como tú comentabas, Pedro, tienen una visión de mucho más largo plazo y que muchas veces en mercados como México no se ve que se tradeen muchos de los bienes raíces, porque muchos de estos inversionistas de largo plazo son inversionistas que están para quedarse, que desarrollan un inmueble, y si es un inmueble comercial o de oficinas, buscan quedárselo como un patrimonio en el muy largo plazo. Y así hay un resto de fideicomisos, un resto de grupos de inversión en donde podemos ver que capturan una gran cantidad de proyectos de oficinas o de proyectos comerciales y que van generando un cap rate que les va permitiendo ir generando nuevos desarrollos o ir a su vez comprando inmuebles para incrementar el tamaño de sus inversiones. Otras alternativas de financiamiento, además de las públicas, muy parecidas al de los Friends and Family hoy, es el tema del crowdfunding, que en México, a pesar de que se tienen que buscar destrabar ciertos temas importantes de regulación, porque todavía no ha habido ningún vehículo que pueda destrabar el tema de que un crowdfunding no se confunda con captación, podría permitir que grupos desarrolladores locales que construyan nuevamente, que construyan una buena reputación de trabajar bien, de no sobreapalancarse, de elegir buenas ubicaciones, les podría permitir tener cada vez más profundidad. Gracias. Joaquín, tú tienes una experiencia muy diferente a todos los otros panelistas y muchos de los que están en esta sala. Tú en algún momento fuiste broker, luego fuiste director en GE Capital, fuiste el director de un Grand REIT también, que luego lo vendiste muy exitosamente. Además de eso, después decidiste crear un fondo que invierte de una manera oportunística en Estados Unidos. Tienes socios mexicanos, estás levantando capital mexicano. Tienes una perspectiva un poco diferente de cómo has encontrado México, manera de poder levantar capital mexicano para invertir en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, gracias, Pedro. Yo creo que lo que nosotros realmente representamos es una estrategia de diversificación, ¿no? Para los mexicanos y otros entes que van a invertir con nosotros en América Latina. Pero nació a través de la relación que tuve con mucha gente aquí en México durante mi estancia con GE Capital de 1999 a 2006, cuando compró GE Capital REIT en Estados Unidos. Entonces, era una oportunidad de alguna manera de matchar la experiencia que tenía en México y la relación que tenía en México, y los socios que tengo son los señores Argüelles de Finza. Los conozco desde hace 25 años. Y ellos, cuando nosotros hablamos de qué iba a hacer con la nueva empresa, pues ellos también me decían, pues nosotros de alguna manera tenemos un problema de diversificación. Tenemos mucho enfocado en México, también en la parte inmobiliaria, y de alguna manera para nosotros tener una inversión segura que da flujo en Estados Unidos con un operador que ya está experimentado en manejar este tipo de activos, que son edificios de oficinas suburbanos, que de alguna manera sería una buena idea. Entonces, cerramos el primer fondo el año pasado en junio y colocamos todos los fondos y estamos ya en la etapa de fundraising. Vamos a cerrar el segundo fondo con el primer cierre en septiembre, con más o menos 50 millones de capital, y el fondo total son 150 millones. Y el plan para eso, porque bueno, vimos tus slides y de alguna manera lo que mencionabas es, pues mucho del dinero de todo el mundo va destinado a Estados Unidos y además en oficinas. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, pues encontramos un nicho y hablaban varios de los panelistas también de flexibilidad y tamaño y location. De alguna manera hay todavía nichos en todos los lugares, que sea en México que en Estados Unidos, y nosotros jugamos en el nicho suburbano de tamaño de edificios de oficinas de más o menos de 10,000 metros cuadrados, que te da un precio de entre $15 millones hasta $45 millones. Y ahí no juegan los institucionales. Y de alguna manera, para algunos privados, tanto estadounidenses como extranjeros, pues $15 millones le queda un poco grande para hacerlo solo. Entonces ya tienes clubes de inversionistas, pero no son tan sofisticados ni experimentados en manejar ese proyecto. Y el otro beneficio que tienen en Estados Unidos, además de que sea dolarizado, es el acceso a financiamiento. Nosotros podemos accesar financiamiento fácilmente a 70-75% del precio y están en tasas fijas a 10 años, ¿no? Entonces, hoy por hoy las tasas andan por ahí de 4,5% a 5%. Hace 4 semanas estaban en menos de 4,50, pero eso es un modelo y de alguna manera estamos tratando de aprovechar tanto la experiencia de México como la experiencia que tengo en Estados Unidos, y estamos basados en Los Ángeles. Uno de los cambios importantes que se dio aquí en el mercado recientemente es la venta del portafolio de GE a Blackstone, ¿no? GE por muchos años fue la fuente de liquidez, de financiamiento. Ellos argumentan ahora que era un financiamiento económico, pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a tomar ese espacio? Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Que ustedes qué ven? ¿De quién va? Digo, ese portafolio ahí sigue, pero ¿le dará el seguimiento al nuevo propietario? ¿Hacia dónde vamos con todo eso? Sí, esa es buena pregunta y es una pregunta que nos hacen muchos jugadores que están tratando de levantar capital, pero yo creo que definitivamente es un portafolio grande, ¿no? que se va, pero como platicabas, hay muchos vehículos nuevos que no teníamos antes que para competir con ese tipo de financiamiento. Por ejemplo, estamos empezando a ver los mortgage REITs, ¿no? El primero que se hizo fue residencial, pero por ahí va a venir pronto algunos fideicomisos hipotecarios comerciales, ¿no? Que esos van a ser muy importantes, de buen tamaño, y van a estar llenando parte de ese hueco, ¿no? Por otro lado, también tampoco teníamos hace 5 años un mercado tan desarrollado, por ejemplo, de financiamiento local, ¿no? Lo que son los segures. Hay mucho dinero todavía en los cajones tanto de las Afores como de los fondos mutuos para hacer segures, y también lo que estamos viendo, un mundo de dinero es a nivel bancario, ¿no? Yo creo que han regresado, estamos viendo bancos extranjeros que están entrando y están prestando dinero, por ejemplo, un Sabadell, un Itaú de Brasil, bancos japoneses, bancos en China. O sea, son bancos que están metiendo recursos a México, que les gusta y saben de real estate, y estamos viendo dar pues líneas y estructuras que hace 5 años eran impensables, ¿no? Líneas revolventes, sin garantía. La verdad es que sí, nosotros estamos viendo, a pesar de que es un hueco importante, están surgiendo muchos vehículos, ¿no? Privados, públicos, de capital y de deuda, que creemos que van a sobrepasar ese hueco fácilmente y que van a fondear todos estos proyectos que hay allá afuera, ¿no? Sí, yo creo que hay tanta liquidez a nivel mundial que alguien va a llenar el hueco. Sí, la cartera pinta, pero yo creo que lo más importante es la gente que va a salir de G Capital, que tiene tantas relaciones y el know-how, ¿no? Para hacer financiamiento estructurada, porque de alguna manera, si hablamos un poco del nicho y a lo mejor la parte de mezzanine, lo que están buscando ya más es un traje a la medida, en el caso de un financiamiento, y eso va a requerir a alguien que lo sabe hacer y de alguna manera que tiene la credibilidad con los inversionistas para poderlo hacer.
O sea, ¿qué tanto depende estos grupos de Friends and Families de este tipo de financiamiento bancario o institucional? Sí. Retomando un poquito el tema de la pregunta anterior y abordando tu pregunta, este tipo de grupos de Friends and Family, de desarrolladores locales, generalmente suelen ser, yo no diría que todos, pero en su mayoría grupos muy conservadores en el uso del financiamiento. Generalmente los que desarrollan vivienda sí toman financiamiento bancario y lo que toman es el crédito puente tradicional para el desarrollo de vivienda, que la banca comercial es muy activa en ese mercado, nunca lo ha dejado de ser. Sí, en momentos en los que pues, ha habido crunches en el mercado, como lo que ocurrió con las grandes vivienderas en México, pues te acercabas con bancos como Bancomer, que es un banco con el que nosotros trabajamos mucho, y nos decían, oye, es que 25% de nuestra cartera es vencida, y se ponían a analizar un poquito más el dato y decían, bueno, es que ese 25 son las 4 vivienderas, ustedes ninguno nos han fallado, y seguían trabajando con nosotros. Y entonces en el tema de la vivienda sí ocupamos créditos puente de manera muy conservadora, y en general yo diría que los grupos privados suelen ocupar el financiamiento de una forma un poquito más conservadora, y en proyectos comerciales también la banca comercial ha seguido siendo activa, es un poco menos activa que en los proyectos de vivienda, y entonces generalmente cuesta un poquito más de trabajo acceder a un crédito de un banco para desarrollar un inmueble comercial, pero ya que está desarrollado y quieres descontar los contratos de tus arrendatarios, sí es más fácil acercarse a un banco comercial. Grupos que tienen un poco más de institucionalización pueden acceder a Cebures o a mercados públicos, en donde pues, con un gobierno corporativo claro podrían llegar a acceder a fuentes de financiamiento incluso un poquito más baratas, pero yo sí veo muchas más alternativas hoy de las que habían antes, un resto de SECADES que están muy activos queriendo invertir en diferentes tipos de inmuebles, veo mucha actividad de la banca comercial, sí sigue habiendo nichos y oportunidades importantes en el mercado, pero toda esta actividad de la banca comercial y de algunas SOFOMES, nosotros como grupo participamos en una SOFOM regulada que se dedica a financiar proyectos no tan grandes, tanto de vivienda como de oficinas, como proyectos comerciales, y la actividad de la banca de desarrollo en México también ha ayudado mucho. Sociedad Hipotecaria Federal es muy activa en el tema del desarrollo a la vivienda y financian tanto en primer piso como en segundo piso a través de bancos y SOFOMES, y vemos otros bancos de desarrollo como Bancomext o Nafin que cada vez más quieren apoyar a bancos o a SOFOMES reguladas para que puedan acceder a dar financiamientos de diferentes tipos a desarrolladores. Entonces yo veo grandes alternativas para que los desarrolladores que tengan buenos proyectos y tengan un buen track record puedan acceder a diferentes tipos de financiamiento. Sí, nada más quería complementar, porque la gente no sabe, piensa que todos los SECADES son de equity, ¿no? Y la verdad es que también hay SECADES de deuda. Por ejemplo, nosotros en Credit Suisse tenemos un fondo de deuda que los tickets son más o menos entre 20 y se pueden ir hasta 50 o 100 millones de dólares. Entonces hay muchos muy buenos desarrolladores, jugadores, hemos estado participando a través de ese vehículo en préstamos de real estate, no solo nosotros, por ahí hay otros SECADES también de deuda, pero eso es bueno que lo sepa la gente, ¿no? Que no nada más es a fuerza, tiene que ser equity y se tienen que diluir, sino también ahí hay fuentes adicionales SECADES, ¿no? Que tienen tickets entre 20 y 50 millones de dólares y que están, y un poco a lo que decía Joaquín, ¿no? En distintas layers de la estructura de capital, puede ser mezzanine, puede ser cosas con warrants y hay mucha más flexibilidad que la que veíamos hace 3-5 años, ¿no? Aquí tenemos varias preguntas. José, ¿cómo manejan el éxito de los fondos de Friends and Family? ¿Por qué en vivienda no hay otras colocaciones? Bueno, no entendí la segunda parte de la pregunta, pero me imagino que quien la hizo se refiere un poquito al tema de por qué en vivienda no se pueden ver proyectos patrimoniales o proyectos de vivienda en renta. Cada vez se ven más proyectos de vivienda en renta, hay fondos muy activos que están queriendo hacer proyectos de vivienda en renta en México. Prudential empezó unos proyectos que se llaman Vive, que hay uno atrás de Polanco, hay otro en Santa Fe,
me parece que hay uno en Monterrey que ya se le vendieron a otro grupo. Y vemos grupos como Greystar, que es el principal operador de vivienda en renta en Estados Unidos, que quieren hacer vivienda en renta en México. Entonces yo estoy seguro que ese mercado va a estar ahí. Es un mercado en el que cuando nosotros hemos hecho los números de decir, híjole, nos quedamos con algunos de nuestros proyectos de vivienda y en vez de venderlos los rentamos, no nos dan los mismos cap rates por los costos de mantenimiento de las propiedades que si hiciéramos proyectos patrimoniales de oficinas. Y entonces es una apuesta el tema de quedarse la vivienda en renta a apostar a la plusvalía y tener un bullet hacia el final de la inversión, que es la plusvalía de tu desarrollo. Nosotros no le hemos decidido entrar, pero sí vemos cada vez más actores en ese mercado. Ahora, en específico sobre cómo manejamos nosotros nuestros fondos de Friends and Family, lo que hacemos antes, cuando hacíamos proyectos de vivienda, nos acercábamos y le decíamos a nuestros Friends and Family con qué porcentaje le quieren entrar a cada proyecto, y entonces cada proyecto era un vehículo por aparte, en donde pues cada Friends and Family podía decidir con qué porcentaje le entraba. Eso empezó a volverse un poco inoperante para nosotros cuando teníamos varios proyectos, y lo que decidimos hacer es pues, un vehículo estilo un fondo en el que nuestros Friends and Family invierten el dinero en mensualidades durante los primeros 3 años del fondo, se invierte en proyectos inmobiliarios del año 1 al año 7, se compran terrenos y el año 8, 9 y 10 ya nos entran nuevas inversiones y se va liquidando el fondo. Entonces, con eso creo que contesto la segunda pregunta, Pedro. Okay. A ver, aquí tenemos otra pregunta para Charles. ¿Cuál es la estrategia de Fibra 1 para conservar su cartera de inversionistas y mantener sus altos retornos, además de la estrategia de desarrollo? Bueno, como mencioné hace rato, creo que lo importante, yo quisiera decir tres fundamentales, ¿no? Uno es mantener una diversificación. Nosotros estamos en casi todos los sectores inmobiliarios, estamos en la parte industrial, en la parte corporativa, en la parte comercial y en hotelería. No estamos en la parte de vivienda, pero vemos una oportunidad en vivienda en renta. Creo que para que eso suceda se tiene que trabajar con las autoridades para agilizar el proceso judicial y cambiar un poquito la cultura en México, ¿no? Que no está muy acostumbrada a la vivienda en renta. Pero bueno, regresando a la pregunta, creo que una de ellas es diversificar el portafolio, porque los tiempos malos van a venir, ¿no? En algún momento, y no sabemos en cuál de los sectores. Hablábamos hace rato de una sobreoferta de oficinas, mañana puede ser de centros comerciales, mañana puede ser una sobrecompetencia en la parte industrial, and so on and so forth. Entonces, eso creo que es importante. La segunda, yo diría, fortalecer el property management con todo el boom que ha habido, como decían, hoy hay más liquidez que proyectos, pero eso va a cambiar, y con esa liquidez se han hecho demasiados proyectos. Lo que es importante es mantener un property management adecuado en todos los sectores. Y finalmente creo que hay que ser prudentes en la forma de financiarse. Nosotros tenemos, Fibra 1 las fibras tienen una regulación que no les permite apalancarse más del 50%, nosotros tenemos una autoimposición de no estar apalancados más del 35%, pero es lo que vemos hoy. O sea, prudencia no necesariamente significa ser muy conservador, ¿no? A veces el apalancamiento es bueno, pero creo que esas son las tres fundamentales que hay que cuidar para seguir desarrollando a mayores retornos, ¿no? A ver, Joaquín, tú que tienes una perspectiva un poquito más global, aquí hay una pregunta que dice que las tendencias en los crecimientos en los precios y las rentas en el futuro aparentemente es mayor en las ciudades que hoy son las más caras, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, Londres, etcétera. Pregunta es, ¿estamos entrando nuevamente en una burbuja motivada por capitales buscando seguridad? ¿Cuál es el riesgo en el corto, mediano y largo plazo? Sí, fácil.
Mira, yo creo que la pregunta lo voy a tomar en partes. Uno es la parte de capitales, ¿no? Y si hay en algunos lugares los precios ya son muy altos. Sí, por supuesto en San Francisco, en New York, Washington DC, Boston, Los Ángeles y Seattle, probablemente esos mercados ya de hecho han subido arriba de peak y siguen siendo arriba de peak. Y la razón por la cual son dos razones realmente. Uno es la gente quiere seguridad y quieren hacer big deals, ¿no? Entonces vas a New York y vas a comprar un edificio de oficinas, te cuesta $1,000 millones. Entonces puedes meter mucho dinero ahí y la gente se siente más seguro, a lo mejor con un 3 o 4% de yield. Pero además, ¿por qué se sienten seguros? Bueno, es una gran ciudad, pero también gente quiere trabajar ahí, ¿no? Entonces, la fuerza laboral en New York siempre va a estar ahí. Es caro, pero va a estar ahí. Y la productividad que genera esa gente en esos edificios caros, pues se da, ¿no? Entonces, de alguna manera, justifica. En el caso del petróleo, yo creo que muchas de esas ciudades, si no se han como aplanado en el sentido de las rentas, ya se van para abajo, ¿no? Pero estamos realmente hablando de ciudades como Houston, más que todos, ¿no? Que están afectados por el precio de petróleo. Los demás sectores y las regiones más importantes de Estados Unidos, viene el crecimiento a través de la industria de tecnología, de healthcare y de servicios. Y ahí si tienes una buena calidad de vida, tienes knowledge workers, que nosotros llamamos gente que tiene un college education, y el costo de vida es buena, entonces esos son las ciudades que van a sobresalir en Estados Unidos. Ok. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Esta es más bien para un adivino. Aquí hay de todas estas torres que se han construido en Reforma y Santa Fe, etcétera. ¿Cuál es el lapso del tiempo que ven los desarrolladores para que sean exitosas? Y luego hay un tema aquí, ¿qué tanto va a ayudar el sector energético y las inversiones que se esperan o se esperaban en el tema energético? ¿Qué tanto van a ayudar a llenar estos edificios de oficinas? ¿Alguien tiene alguna? Mira, yo creo que sí tiene una importancia, por lo menos así hicimos nosotros nuestros business plan, específicamente hablando en oficinas. La reforma energética sí es o fue un driver importante y ha sido a lo mejor desafortunado el tiempo, ¿no? Pero creo que sí viene, producto de la reforma energética, viene una demanda importante. Yo creo que los proyectos que hoy se están llevando a cabo van a tardar entre 3 y 5 años en absorberse, y va a ser necesaria la creación de nuevos proyectos, que de hecho ya se anunciaron por varios jugadores, ¿no? Tanto en Reforma como en Santa Fe, como en otras zonas, específicamente de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas otras ciudades. No, nosotros llevamos estadísticas de oficina desde que yo abrí la oficina en México hace más de 20 años y todos los años me maravilla que nuestra estimación de demanda normalmente es mucho más baja de lo que termina siendo. Siempre me sorprende cómo de repente llegan empresas y toman metros que nunca nos imaginábamos. Y el mercado de oficinas de la Ciudad de México pues, ha crecido prácticamente de nada, bueno, de edificios estos nuevos de clase A un mercado que tiene casi 5 millones de metros cuadrados, hay en construcción otro 1,5 millones de metros cuadrados. Es de los mercados donde más construcción hay en el mundo, así como Nueva York es mucho más grande.
en términos de construcción de oficinas. La Ciudad de México y Sao Paulo hasta hace poco competían de una manera muy frontal. Creo que con esta economía que tenemos, que está convirtiendo cada vez más a servicios, cada vez menos fábricas en la Ciudad de México, etcétera, pues eso va a continuar. ¿Tú querías agregar algo? Yo creo que lo que nos ayuda un poco en México, Pedro, a pesar de que yo sí creo que hay que apelar un poquito a la prudencia en ciertos sectores en los que se ve una clara posibilidad de que llegue a haber una sobreoferta y en donde hay muchos proyectos especulativos. Creo que lo que nos ayuda en México es que en general hay poco apalancamiento. Creo que los accidentes en el tema inmobiliario ocurren sobre todo cuando hay mucho apalancamiento, y si no, pues lo único que hay que tener es un poquito más de paciencia para que se absorban esos metros cuadrados adicionales. Yo realmente quiero dar un dato de por qué nosotros como grupo, que somos un grupo que participamos en todos los sectores que hemos desarrollado, en el sector industrial, en el sector comercial y de oficinas, en el sector de vivienda, por qué estamos trabajando más del 80% de lo que hacemos hoy en el sector de vivienda. Nosotros somos un grupo local en el Distrito Federal, entonces quizá la perspectiva sea muy local. Pero nada más para darles un dato aquí a todos los presentes, en el Distrito Federal se construyen 15,000 viviendas al año. Somos una ciudad en donde en el Distrito Federal viven más de 9 millones de personas, transitan en el área metropolitana más de 20 y se construyen 15,000 viviendas al año. Y los estimados son de que se construyen más de 400,000 metros de oficinas. 400,000 metros de oficinas albergarían empleos para más de 40,000 personas nuevas. Entonces, realmente hay una discrepancia entre el número de viviendas que se construyen en una ciudad tan grande como la nuestra y el número de oficinas, de metros cuadrados de oficinas o comerciales que se construyen. Se van a acabar absorbiendo, yo no tengo la menor duda. La economía de México, las reformas que se están haciendo, ahorita el precio del petróleo no ayuda, pero va a ayudar y se van a acabar absorbiendo. Entonces, quienes no tengan sobreapalancamiento y tengan un poco más de paciencia, van a acabar con muy buenos activos que van a valer más con el tiempo. Pero sí hay discrepancias en algunos sectores inmobiliarios y es por ello por lo que nosotros estamos mucho más enfocados hoy en el tema de vivienda. A ver, Manuel, este es para ti. ¿Qué papel juegan las aseguradoras en el mercado de financiamiento comercial inmobiliario? Es cierto, se oyen en Estados Unidos, por ejemplo, los New York Lives de este mundo, los MetLives, son enormes jugadores en estos segmentos, y en México se oye muy poco de ellos. ¿Cómo lo ves tú? Ya lo estamos viendo participar en algunos de ellos y casos concretos, esto es público. Por ejemplo, New York Life ya le hizo un préstamo a Vesta, está MetLife, pero creo que lo más relevante es que con el cambio de la regulación en las aseguradoras, a partir del año que entra, van a poder tomar mucho más riesgo, ¿no? Y cuando digo mucho más riesgo es diversificar más su portafolio, salirse de todos estos bonos del gobierno o Pemex o CFBs y tratar de tomar un riesgo mucho más corporativo. Están también creando equipos que van a estar dedicados a real estate. Entonces es una muy buena pregunta, porque a raíz de esta regulación que se viene, yo creo que vamos a ver a varias aseguradoras participando y dando créditos en el sector inmobiliario. A ver, Joaquín, esta pregunta es fácil de leer, no tan fácil de responder. ¿Cómo defines una buena ubicación? Es como dices, pues ¿cómo defines una mujer guapa de una fea? Pero a ver, ¿cómo me defines, cómo definirías una buena ubicación? Bueno, yo creo que es un lugar donde hay más demanda, ¿no? Para nosotros, en el caso de oficinas, yo creo que es algo que tiene acceso a transporte, que tiene muchas amenidades, que tiene buena altura, piso al techo, y que de alguna manera la gente puede convivir ahí y tiene una buena experiencia de trabajar. Entonces, pues obviamente la ubicación, qué esquina está, bueno, pues está en medio de todo. Yo que llevo en algunos años en este negocio, creo que esto de la ubicación es algo que es bien difícil de expresar, porque hay
el lado correcto de la calle, el lado incorrecto. Ayer hablaba con un amigo en el que fui a ver a sus oficinas en la noche. Me decía que nosotros tuvimos la fortuna de ayudarlos a que se relocalizaran de un lado de Polanco a las Lomas de Chapultepec, y dice, bueno, pues yo nada más me moví 100 metros, pero me bajó mi commute como 20, y todo lo demás pues más o menos se ve igual. Y yo creo que ese es algo que los desarrolladores mobiliarios exitosos desarrollan, una sensibilidad a determinar cuál es una buena localización. Muchas veces no es ni claro cuando las seleccionan los terrenos, porque son totalmente son temas futurísticos. Yo creo que sí hay gente que tiene una sensibilidad especial para determinar esto. Yo creo que es más difícil de tratar de describir. Aquí hay una para Charles. A ver, aquí te quieren atacar, Charles. Dicen que si siguen comprando más plazas comerciales, que cuando se vuelven en un monopolio. Mira, yo diría, existe una clara regulación, ¿no?, por parte de COFECE para todo ese tipo de cosas, pero yo creo que hay un mercado que es mucho, mucho mayor estamos muy lejos de una concentración. Además hay muchas ciudades nuevas que creo que hay Yo antier estaba viendo la noticia de que Marriott llega a un arreglo, pues estaba platicando con Joaquín de comprar Starwood, ¿no? Digo, bueno, pues si eso no es, también pues no es monopolio, porque hay muchísimos hoteles, ¿no? Pero bueno, ese la veo más preocupante. Pero es cierto, aquí en México para hacer una operación, prácticamente cualquier operación de cierto tamaño, hay que conseguir una aprobación de la Comisión de Competencia. Y eso es algo que es importantísimo. Ningún notario está dispuesto en escriturar una operación si no se consigue esa aprobación. Y hasta donde yo veo, pues sí le están revisando las operaciones con lupa. Creo que todavía hay un buen camino para que alguien tenga una situación monopólica en algunos de estos segmentos, ¿no? Ojalá, probablemente en algún momento se dé. Aquí hay otra pregunta. En Brasil, principal mercado inmobiliario de Latinoamérica. Bueno, depende, ¿no? Yo he ido muchas veces a Brasil, pero el de México también es importante. A raíz de la devaluación reciente, el precio de las oficinas premium cayó 50%. ¿Habrá más devaluación en la región? ¿Cómo afectará eso en el mercado de México? Pues bueno, yo he ido muchas veces a Brasil y he seguido esto de cerca. Yo cuando veo a Brasil está más lejos que España. En España hablan español, en Brasil hablan portugués. Hay poquísima gente en Brasil que hable inglés. Su manera de pensar es totalmente diferente. Por alguna razón nos dicen que estamos todos en Latinoamérica, pero yo creo que Brasil es totalmente diferente. Somos mucho más afines en México a Estados Unidos, a los españoles, a otras culturas. Está tan lejos Brasil que yo, desde mi perspectiva, yo no creo que nos afecte. Así como sí creo que nos afecta muchísimo y también nos ayuda muchísimo el que, por ejemplo, Estados Unidos sea tan grande y que el 52% de las operaciones inmobiliarias se lleven a cabo ahí. Yo creo que de alguna manera algo de eso nos llega y nos empuja. El tema de Brasil lo veo mucho más complicado. En Brasil uno no puede hacer contratos de arrendamiento en dólares, todo tiene que ser en reales. Eso complica las cosas enormemente en temas de financiamiento. Manuel. No, yo creo, nada más para darles algunas referencias de Brasil. Por ejemplo, en Brasil las tasas de referencia, el Selic está a 14,5%, ¿no? Entonces es muy difícil fondear las cosas con deuda en Brasil. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, nosotros en Credit Suisse en nuestro edificio de oficinas pagamos arriba de $80 metro, ¿no? Y aquí estamos muy por debajo de eso, ¿no? Entonces yo creo que no solo ha sido un mercado caro, ha sido un mercado, muchas empresas en Brasil se apalancaron en dólares. Aquí, a diferencia, por ejemplo, un Terrafina que recién salió con su bono en dólares, o Fibra 1 también, esos bonos se hacen en dólares porque tienes un cierto nivel de rentas que
más que sobrepasas con suficiente colchón el servicio de deuda en dólares, pero en el caso de Brasil lo que vimos mucho fue muchas empresas que nada más generaban reales que se apalancaron en dólares porque era muy caro apalancarte en mercado local, y pues claramente yo sí veo que, y sobre todo muchos fondos que nos buscan ahorita, que quieren entrar en México, que quieren encontrar las plataformas, para bien o para mal ahorita somos el flavor of the month, ¿no? Y yo creo que hay que tomar ventaja de esa coyuntura y creo que todavía hay mucho camino para recorrer, ¿no? De donde claramente tenemos una dependencia importantísima es de Estados Unidos, ¿no? Yo coincido contigo, tuve la oportunidad de trabajar en Brasil durante un periodo de tiempo hace 7, 8 años y veía rentas de oficinas alrededor de todo Sao Paulo a 95, 100 dólares metro cuadrado. Nosotros en México, son pocos los inmuebles que se rentan arriba de 30 o 32 dólares metro cuadrado en las zonas más prime de la Ciudad de México. Entonces, pues eso en el mercado comercial. En el mercado de vivienda en México tenemos claramente una demanda importante. El tema de las vivienderas que ocurrió hace un año fue un tema pues muy ligado a que estas vivienderas salieron a construir muy lejos y estaban mandando a la gente a vivir fuera de la ciudad, pero nuestra población cuando más creció fue en los 70s y 80s y todas esas personas ahorita están demandando vivienda. Tenemos las reformas adecuadas, la cercanía con Estados Unidos, las industrias, toda la industria automotriz, la industria de manufactura que se está constituyendo en el Bajío. Creo que hay muchos fundamentales como para pensar que México claramente tiene una dependencia de Estados Unidos que tiene que empezar a intentar dejar de tener, pero yo veo muy poca dependencia comercial con Brasil y una diferencia muy clara en cuanto a cómo está el mercado inmobiliario en Brasil, cómo estaba y cómo está hoy. Ok, bueno, creo que ya no tenemos tiempo. Les quería dar las gracias aquí a mis amigos, compañeros, a Charles, a Manuel, Pepe, Joaquín. A muchos de ellos los conozco desde hace muchos años. Espero que los que están aquí en la sala hayan encontrado interesante este panel. Si hay alguna pregunta, observación, comentario, estamos disponibles. Muchas gracias y buenas tardes.